Bienvenidos al quinto encuentro global de un curso de milagros 2025. Lo vamos a celebrar en España los días 20 y 21 de septiembre y de aquí hasta esa fecha a conocer a todos los maestros. Se están presentando y están tocando un tema muy específico de un curso de milagros, diciéndonos cómo lo viven, cómo lo enseñan. El maestro enseña a un ritmo y a una manera como su espíritu le ha dicho que lo haga. Así que bienvenidos todos al quinto encuentro global. Si no te has inscrito todavía, inscríbete para que puedas disfrutar de un programa precioso que ya está a la luz para los días 20 y 21 de septiembre. Esperamos que lo hagas para poder colaborar y entre todos lograr ese encuentro fascinante. Hoy tenemos un workshop de 50 minutos del maestro Jorge Medina. Él ya hizo su presentación el viernes 13 de junio de la semana pasada. Así que si quieres saber algo más de Jorge, cómo conoció el curso, cómo lo enseña y qué fue para él muy relevante, te invitamos a que veas, como a otros maestros, en el canal de YouTube, porque todos los workshops van a quedar grabados y puedes acceder al canal de YouTube. Y también puedes accesar la página web del evento en el área de grabaciones. Así que hoy Jorge ya no se va a presentar, sin embargo, rápidamente yo les puedo decir que es venezolano, que hoy vive en la ciudad de São Paulo, en Brasil, y que tiene toda su experiencia en los procesos vivenciales de la Escuela Aprendiendo a Hacer y un curso de milagros. Y hoy tiene un tema que viene a ser la continuación del workshop anterior, porque todos los workshops están hilados. Jorge nos viene a decir, hablar sobre la falsa autonomía que tenemos nosotros al tomar decisiones. Y la pregunta es, ¿realmente tomamos decisiones, Jorge? Bienvenido. Gracias, Antonia, y gracias a todos por la oportunidad de poder compartir y de ponernos serios. Vamos a ponernos serios desde el principio. De ponernos serios, hablar de un tema serio, de un curso de milagro. Ok, se acabó la seriedad. Vamos ahora a divertirnos acá. Pero vamos a verlo desde otro punto, porque a mí no me tocó fácil. A mí me tocó en un horario que todo el mundo ya tiene sueño. Entonces yo los tengo que despertar porque ya se han visto otros workshops, entonces no me queda otro remedio que hacerlo dinámico. Así que los que puedan, ábranme la camarita porque los quiero ver porque les voy a preguntar cosas. Así que si ya están aquí y ustedes no sabían en lo que se estaban metiendo, ya están aquí. Así que aprovechen la oportunidad. ¿Ok? Entonces, levántenme la mano los que están pendientes del workshop, los que puedan. A ver, levanten la mano, quiero verlos, quiero verlos. Ok, con eso que ustedes están haciendo, fíjense que dejaron de pensar, dejaron de preocuparse con las situaciones que están a su alrededor, dejaron de ver un mundo de separación. Entonces, eso es lo que quiero que vean ahorita. Vamos a disfrutar estos minutos que tenemos para hablar de un tema bien serio que se llama la falsa autonomía. Realmente yo tomo decisiones, pero suelten el pensamiento. Suéltenlo, déjenlo de lado un ratico. Y vamos a concentrarnos a ver qué nos puede traer esto para nosotros. Tanto facilitador, maestro, como el grupo entero van de la mano. Eso ya lo sabemos, eso nos lo dice un curso de milagro. Así que tanto yo voy a aprender con ustedes como ustedes me van a ayudar a aprender cosas importantes aquí. No lo duden. A medida que vamos estudiando esto, lo vamos haciendo cada vez más fácil. ¿Ok? Entonces, levántenme la mano a ver quiénes estamos familiarizados con el concepto de lo que es el ego, la personalidad y el Hijo de Dios. A ver quién me falta por ahí. Zoraida. Zoraida sabe. Ok. Yo creo que eso es uno de los conceptos más importantes que nosotros comenzamos a aprender cuando entramos a un curso de milagros, ¿sí o no? Entonces yo voy a aprovechar para hacer esto dinámico de probablemente este cuento ya me lo hayan oído, muchos de los que ya nos conocen, pero es muy didáctico y yo quiero dejar claro esos tres conceptos porque vale la pena para hacer el enlace entre la falsa autonomía. ¿Ok? Imagínense que un buen día yo me despierto en la cama y me estoy muriendo del miedo. Y yo le digo a mi esposa, mira, cierra las ventanas, cierra las puertas, porque tengo mucho miedo.
Y ella me dice, ¿pero qué te pasa? Y yo le digo, bueno, porque tú no me ves. Yo soy un granito de maíz, así chiquito y amarillito. Y ella me dice, pero ¿cómo tú vas a hacer un granito de maíz? Pero no me estás viendo. Yo soy un granito de maíz, así chiquito y amarillito. Tengo mucho miedo porque los pollos y las gallinas que están afuera me van a venir a comer, me pueden comer. Mi esposa, por supuesto, dice, este se volvió loco, pero ¿cómo tú vas a hacer un granito de maíz si tú eres grande, gordo, tienes cuerpo? Un granito de maíz así chiquito y amarillito. Y yo, pero no me estás viendo. Y yo me pongo enfrente del espejo y me veo como un granito de maíz. Mi esposa dice, nada, este se volvió loco y me manda para el psiquiátrico. Me dejan 6 meses ahí en el psiquiátrico y me hacen todo tipo de terapia de sueño, hipnosis, los psiquiatras mandándome pastillas, medicinas, todo menos un curso de milagros. Vamos a hablar en favor de un curso de milagros, pero con mi propio deseo de mejorar un poco, hay una mejoría, ¿no? Y me toca a los 6 meses la evaluación con el psiquiatra, que me dice, a ver, ¿quién eres tú? Y yo le digo, bueno, yo soy Jorge. Ajá, pero ¿qué más eres tú? Bueno, yo soy un humano. Ajá, pero ¿qué más eres tú? Bueno, yo soy un hombre, un humano, soy Jorge. Ajá, pero ¿qué más eres tú? Bueno, Jorge Medina, esposo de Mika Kanashiro. Ajá, pero ¿qué más eres tú? Yo, "Pues, pero bueno, ¿qué quieres que sea yo? Ya te estoy diciendo que yo soy un humano, que soy un hombre, que soy Jorge, que soy esposo de Mika, pero tú no eras un granito de maíz. Y yo le digo con aquella propiedad al psiquiatra, yo, un granito de maíz. No, chico, yo pensaba que tú eras médico profesional. ¿Cómo tú vas a pensar que yo soy un granito de maíz? Tú no ves que yo soy grande, tengo cuerpo, soy gordo. Y el psiquiatra se queda impactado con la respuesta que yo le doy y dice, nada. Entonces yo te voy a dar de alta para que tú te vayas a vivir con tu esposa nuevamente porque ya estás bien. Y aquí es donde viene el cambio de la historia. Yo le digo al psiquiatra, no, yo no me puedo ir de aquí. Y él me pregunta, ¿pero por qué? Porque yo sé que no soy un granito de maíz. Pero los pollos y las gallinas que están afuera no lo saben y me pueden venir a comer. Así que yo no me voy de aquí. Entonces fíjense que con este cuento les quiero dejar claro esos conceptos muy didácticamente. Nosotros usamos este cuento muchísimo, muchísimo para poder dejar claro esos tres conceptos, ¿no? Lo que es el ego, lo que es mi personalidad, lo que es ser el hijo de Dios. Yo me creo un granito de maíz, pequeñito, chiquito, amarillito. Me creo que soy algo que no soy. Y yo me genero una perfecta obra de autoengaño mental. Yo me creo que soy un granito de maíz, una confusión total. Y tengo mucho miedo. El miedo aparece por todas partes. En la medida en que voy viviendo las experiencias, me voy dando cuenta, oye, yo como que no soy un granito de maíz. Y voy viviendo las experiencias y voy sabiendo que eso funciona de esa manera. Oye, verdaderamente, yo no soy un granito de maíz. Ya me puedo ver en el espejo y ya no me veo chiquito y amarillito. Ya me veo mi cuerpo gordito, ¿verdad? Pero todavía sigo teniendo miedo porque afuera hay pollos y gallinas que me pueden comer. Todavía me siento separado. Voy descubriendo mi verdadera identidad como hijo de Dios, pero todavía me siento separado de la creación, con lo cual sigo en la locura. El psiquiatra no me puede dar de alta, porque yo le estoy diciendo que sigo teniendo miedo, porque afuera hay pollos y gallinas que me pueden venir a comer, con lo cual me sigo identificando en algún nivel como un granito de maíz. ¿Sí lo ven? Se los estoy poniendo bien práctico para que me sigan, porque esta parte es importante para poder entender esto del puente hacia la falsa autonomía. Cuando nosotros compramos un carro y ustedes van para un dealer, para un concesionario de carros, el concesionario, la persona que les quiere vender el carro, que se los quiere vender a juro porque va a ganar una comisión, viene y le empieza a contar y les dice, mira, este carro es espectacular porque este carro tiene una autonomía de más de 600 kilómetros con un tanque de gasolina.
Y si lo vas a comprar eléctrico, mejor todavía, porque te dura más de 600 kilómetros y no vas a gastar nada. Y te comienza a vender el carro que él quiere que tú compres, con una autonomía que tiene el carro. Bueno, vamos a ir haciendo como esa transición entre lo que nosotros conocemos como autonomía y lo que venimos a entender aquí con un curso de milagro. Nosotros estamos acostumbrados a vernos como un granito de maíz, separado. Y para poderle ver la autonomía al carro, nosotros tenemos que compararlo con ¿qué? Con otros carros, con otros vehículos, tenemos que compararlo con otros procesos, con otras personas. Entonces, nosotros de alguna forma estamos valorando esa autonomía cuando estamos creyéndonos un granito de maíz. ¿Sí o no? No me lo crean. Vamos a ir viendo la relación que eso tiene que ver, porque aquí todo es práctica, aquí no, la teoría no sirve de nada, pero ya hay muchas cosas que tú has podido sentir. ¿Cuándo nosotros comenzamos a identificarnos como un granito de maíz? Cuando nosotros estábamos niños, nosotros éramos, vivíamos, sentíamos, nos peleábamos con el amiguito y al ratico estábamos contentos de nuevo y no andábamos con ese cuento absurdo de que no, ahora no le voy a hablar porque no sé. No. A los 15 minutos salíamos al receso y volvíamos a jugar si estábamos en la escuela, si estábamos en la casa, ya no me importaba, me peleé, pero seguimos jugando. Sean como niños. Entonces nosotros éramos y nos empezamos a llenar de una cantidad de conceptos, de juicios, de ideas que se nos olvida nuestra verdadera identidad y empezamos a darle forma a una cantidad de cosas que no tienen forma, que es una fabricación. Todo ese proceso lo vamos haciendo hasta que ni siquiera nos damos cuenta y nos vemos en tremendo lío. Vamos a decirlo así como el chiste. Y nos empieza a afectar. Me siento con miedo, me siento con rabia, con tristeza. Todo eso el curso lo envuelve en la palabra miedo. Y entonces me siento petrificado, me siento que no puedo. Y me autoengaño. Yo digo, no, yo tengo que lograr esto. Y lo logro en algunos momentos. Pero cuando creo que lo estoy haciendo yo, como un granito de maíz, me estrello contra una pared porque no queda de otra forma. De alguna forma, mi verdadera identidad me tiene que demostrar que por ahí no es el camino. Entonces me voy a tener que dar un gran golpe con una pared para decir, wow, yo pensaba que esto era así, pero no era. No era así. Entonces fíjense que como el cuento del auto, nosotros para poder hablar de autonomía tenemos que hablar de separación. Porque ¿cómo puedo yo hablar de autonomía cuando yo soy una unidad con Dios, por ejemplo? No tiene sentido. Entonces, de ahí viene el cuento de la falsa autonomía. Ahora, fíjense una cosa. Vamos a ver si todavía no se me han dormido. Levanten la mano los que saben que un curso de milagros sirve para deshacer los obstáculos para vivir la experiencia del amor. Vamos a ver. No, no se me han dormido todavía. Muy bien, muy bien. Ustedes se han dado cuenta de que el curso de milagros, Jesús nos trae una cantidad de cosas, de material para que nosotros recordemos nuestra verdadera identidad y nos dejemos de identificar con un granito de maíz. ¿Se han dado cuenta de eso? Pero ¿qué pasa? Llegamos un poco tarde porque yo ahorita me sigo creyendo un granito de maíz, sigo creyendo que me hace falta el dinero, sigo creyendo que me hace falta mi mujer, mi pareja, sigo creyendo que me hace falta mi familia. De alguna forma, esos pollos y gallinas que están afuera todavía me afectan, a pesar de que yo voy descubriendo que ya no soy un granito de maíz. Y entonces Jesús, muy amorosamente, nos trae el curso y nos trae una cantidad de ejercicios hermosos, uno para cada día, y todavía no los hacemos, sino que nosotros queremos imponer nuestro propio plan de estudios. ¿Qué pasa? Que si yo quiero imponer mi propio plan de estudios, es porque yo todavía no quiero soltar mi creencia en que yo me veo como un granito de maíz. Todavía le estoy sacando provecho a eso. Si ustedes se recuerdan, hay una parte del curso que nos dice que nosotros venimos a este mundo
a imaginarnos cómo sería vivir separados de la unidad, separados de Dios, separados de la creación, para ver cómo sería ser nosotros nuestro propio Dios, para imaginarnos a ver qué pasaría eso, para sentir que estamos separados los unos de los otros, y ante ese pensamiento se nos olvidó sonreír. ¿Sí se acuerdan de esa frase, no? Bueno, nosotros aquí estamos disfrutando del imaginarnos eso, hasta el momento en donde tú quieras dejar de disfrutar. Entonces, yo creo que estoy tomando decisiones, yo creo que estoy haciendo cosas en este mundo, pero sigue siendo meramente mis intereses personales. Cuando yo comienzo a deshacer a través de una gran herramienta que tenemos aquí que se llama el perdón, que solamente es necesaria mientras yo me crea granito de maíz, a medida que yo voy utilizando ese perdón, yo voy llevándole luz a la confusión de mi mente, deshaciendo esa creencia de que yo soy un granito de maíz. Pero todavía sigue estando asociado a su alrededor que hay pollos y gallinas que me pueden venir a comer. Entonces existe como un punto de inflexión en donde, ok, sí, ya yo sé que no soy un granito de maíz, pero todavía tengo que seguir trabajando con eso, porque mi mente está tan fraccionada que yo tengo que ir trayendo a través de una serie de visualizaciones, perdón, una cantidad de cosas que tengo que hacer, que no es más que observación. Cuando tú te observas y tú te das cuenta que estás, ya está. Comienzas a integrar esa parte que tú te estás dando cuenta de que está separada. Pero al principio no, porque al principio yo estoy teniendo un beneficio de imaginarme que estoy separado de Dios y de toda la creación. Yo estoy disfrutando en el fondo eso. No me lo crean, averígüenlo, siéntanlo. Porque si ustedes lo sienten, a ver, yo les voy a poner un ejemplo. Una vez yo me di cuenta de que es tanto lo que uno disfruta, imaginarse que puede sentir miedo, rabia o tristeza, que hay gozo en el fondo, estás sintiendo gozo en el fondo. Y el soltar eso, cuando tú te des cuenta, va a ser tan natural, tan suavecito, sin ningún esfuerzo, porque tú mismo lo vas a decidir, tú misma lo vas a decidir. Así de simple, es tu decisión. Pero si tú no te das cuenta, si tú no lo has sentido, si tú no lo has vivido, una vez yo estaba sentado en un banquito en mi pueblo y yo tenía una novia bien bonita. Y resulta que yo la veo pasar a ella en una moto con un tipo que yo no conozco, abrazada del tipo, y yo digo, pero ¿qué es esto? Y de repente yo me quedo pensando, mira, y cogieron sentido hacia donde están los hoteles. Y empieza mi mente a darle forma a aquello, ¿no? Con una sensación de rabia, odio y miedo y dolor y víctima, y ahí comienzan a tener sentido todos esos papeles que nosotros vamos aprendiendo. Ah, es que me siento víctima y es que ahora la voy a matar y es que yo tanto que me sacrifico y ahora mira cómo me paga. Una cantidad de cosas y tú te empiezas a imaginar todos los escenarios y, no, definitivamente yo voy a terminar con esta relación, esto no puede seguir siendo así. En el fondo, yo no me había dado cuenta de que yo estaba disfrutando eso. Cuando yo llegué y me puse, porque tenemos varias herramientas que uno va aprendiendo, con el curso, pónganlas en práctica, porque el ponerla en práctica es lo que te va a dar esa experiencia para poderlo mirar de afuera cada vez que tú quieras y esa decisión de que, eso era todo, ya está. Cuando yo me puse a mirarlo, a observarme lo que estaba sintiendo y me salgo del escenario que estoy creando, yo digo, wow, pero si yo estoy disfrutando de esta rabia, estoy disfrutando de este odio, estoy disfrutando de estas ganas de quererla asesinar, porque lo que quería era asesinarla. Bueno, chévere, ya no necesito seguirme imaginando cosas, vamos a cortar con esto aquí
Y voy para su casa y termino con ella y se acabó el asunto, pues. Y yo sigo con mi vida, ella sigue con su vida, pero por lo menos me sirvió para darme cuenta de que estaba disfrutando, imaginándome esos escenarios, porque nadie me decía que eso era real, pero era ilusión. Cuando yo llego a su casa, lo primero que veo es la moto. Y yo digo, aquí está la evidencia. La agarré infraganti. Ahora no tiene ni siquiera dónde esconderse. Y tocó la puerta ya convencido de lo que les estoy diciendo. Y cuando ella sale, aquel amor, aquel cariño, me da un abrazo, un besito. Jorge, mira, ¿te acuerdas que yo te había dicho hace 2 semanas que mi primo de Puerto Ordaz iba a venir y que iba a venir con su moto y que te iba a enseñar a manejar la moto y todo eso? Mira, te lo presento, el mismo tipo. Y resulta que ella me lo había dicho, pero yo conscientemente olvidé todo para meterme en esa fabricación que tenía en mi cabeza para vivir eso. Ustedes no saben lo ridículo que yo me sentí en ese momento, pero todo eso me sirvió para aprender. Hay que sacarle punta a todo. Hay que aprovechar cualquier experiencia. Entonces, wow, el darme cuenta de que yo solo me estaba pagando y dándome el vuelto, yo solo me creé la situación, yo solo sentí una rabia y unos celos que no tenían sentido, pero que me los hice yo solo y que en realidad no estaba sintiendo y que en el fondo yo estaba disfrutando eso. De ahí para adelante, ya ser celoso fue una decisión. Ya yo sabía lo que iba a experimentar. De esa manera tú tienes que llegar a la misma conciencia del miedo, de la rabia, de la tristeza, del odio, de esa sensación de victimismo, de todo eso. Porque eso lo tienes tú que ir soltando a través de tu propio perdón, llevándole esa luz, ese entendimiento para que te des cuenta de que eso, ese es el programa, para que tú te lo creas. Una vez que tú te das cuenta de eso, tú decides, oh, quiero seguir escuchando mi programa de pensamientos de separación o quiero volver a recordar mi verdadera identidad. Yo ni siquiera me separo diciendo eso es culpa del ego. No, el ego no tiene nada que ver y no me lo crean. Todo eso es creado con material divino, hasta tu ego. Tu ego no es más que una colección de pensamientos que tú pusiste allí para sentirte separado. Entonces no le des valor, no le des identidad tampoco, sino simplemente suéltalo y es el primer amor que tú puedes tener contigo mismo, contigo mismo. Cuando tú espontáneamente te das cuenta de eso, comienzas a amarte a ti mismo, comienzas a amarte a ti misma. Y allí es donde entran en juego una cantidad de ejercicios hermosos que nos dejó Jesús en un curso de milagros. Tenemos 365 ejercicios para darnos cuenta de que nosotros no somos un granito de maíz, que nosotros no estamos separados de los pollos y las gallinas afuera y de que nosotros somos el santo Hijo de Dios. Yo les tengo varios ejercicios para recordar aquí junto con ustedes, para que no me lo crean, sino que ustedes también los repasen y lo sientan y lo recuerden, porque ya esto ustedes lo han sentido desde chiquitos. Antes, si ustedes no hubiesen tenido esta experiencia, no estuvieran aquí. Si ustedes no supieran por lo menos que ustedes no son un granito de maíz, no estuvieran aquí. Y ustedes han tenido muchas experiencias. Lo que pasa es que todavía están queriendo vivir la separación. Entonces, ábranse a la experiencia. Ah, quiero vivir la rabia, métete en la rabia, siéntela. Ajá. Cuando tú veas el gozo que estás sintiendo por imaginarte algo que no existe, puff, desapareció. Cuando tú llegas y dices, es que ya no me gusta sentir eso. Espíritu Santo, ¿cómo hago para ver esto con los lentes tuyos, con tus cristales, desde tu punto de vista? Yo quiero esa visión de Cristo que habla Jesús en un curso de milagros, la quiero tener. Y entonces comienzo a dejar de ver los pollos y las gallinas afuera. Me voy dando cuenta de que el santo Hijo de Dios que soy es una unidad con todo. Me doy cuenta de que si yo en este momento estoy sintiendo que soy uno con Dios, con toda la creación, uno con todos ustedes, ¿será que yo necesito perdonar algo? No,
estoy siendo? ¿Será que yo necesito ahora algún proceso? No, estoy siendo. Y entonces ahí tú comienzas a darte cuenta de que tú eres algo más allá de un granito de maíz. Eres algo superior, eres algo infinito, eres algo amoroso. Y ahí están todos los ejercicios para quitar esos obstáculos. Cuando tú te quedas en el instante santo, porque ya no traes ejercicio 7, vamos a ir haciendo un repaso para que me sigan y vamos a irlo sintiendo juntos, porque eso es lo bonito de esto, que es más práctica que cualquier cosa. Ejercicio 7, solo veo el pasado. Me fui autoengañando con una cantidad de juicios, conceptos, ideas acerca de mí mismo y del mundo, y ahora lo que veo es mi pasado. Cuando me empiezo a descubrir eso y me quedo en el instante santo, ¿qué pasa? ¿Ustedes han profundizado, han hecho alguna meditación simplemente con quedarse en el presente? Es rico el silencio, lo acabamos de ver con Pilar, lo acabamos de ver con Sebastián. Es rico, háganlo, practíquenlo, porque nosotros tenemos el hábito de vivir la vida desde la separación desde hace mucho tiempo. Y ahora tenemos que enseñarnos el hábito de vivir, y ese es el entrenamiento mental, el hábito de vivir en unidad. Esos pensamientos siempre están disponibles para lo que tú quieras, en el momento que tú quieras. Y por eso es que la decisión es solo una en tal caso. ¿Será que yo quiero seguir olvidándome de mi verdadera identidad? ¿O quiero seguir creyendo en intereses personales y viviendo la ilusión, la falsa autonomía de que yo puedo, de que yo soy Dios, de que no, y me meto en ese cuento? Siempre está a tu disposición el volver a quedarte en el presente, el sentir el instante santo, el regresar a la unidad, el preguntarle, Espíritu Santo, ya yo no quiero seguir viendo esto desde mi personalidad, con mis intereses personales. Quiero dejar libre a mi hermano, quiero sentirme libre, quiero sentir la unidad. Y el perdón se hace efectivo. Y cuando el perdón se hace efectivo, entonces tu conciencia ahora es de unidad. Y cuando tu conciencia es de unidad, comienzas a darte cuenta de que eres tal como Dios te creó y comienzan a sentir, a tener sentido muchos ejercicios, sobre todo ya de la mitad del curso para el final, que nos deja Jesús. Soy tal como Dios me creó, soy espíritu, soy santo, muy santo. Comienzan a tener sentido y tú comienzas a experimentar esa unidad. Y cuando comienzas a experimentar esa unidad y a descubrir lo que tú eres verdaderamente, a recordar eso, y tú dices, pero esto ya yo lo había sentido. Pues claro, pero lo habías querido olvidar por un momento. Y al recordarlo, entonces ahora comienzas a sentir cosas diferentes. Comienzas a querer extender eso que tú eres. Comienzas a confiar en tus hermanos que son uno contigo. Ustedes se dieron cuenta, vamos a ver si no se me han dormido. Ustedes se han dado cuenta que un curso de milagros los lleva a experimentar los dos primeros mandamientos de la Biblia. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo. Qué maravilla. Primero tú comienzas a observar tu confusión, comienzas a amarte a ti misma, a ti mismo, descubres que eres el santo Hijo de Dios, recuerdas tu verdadera identidad y automáticamente tú te unes con Dios, empiezas a amar a Dios y empiezas a amar a tus hermanos como a ti mismo. Comienzas a dejarlos libres, comienzas a comprenderlos, comienzas a sentirlos, comienzas a darte cuenta cosas que hace Jesús y ahora entiendes. Por ejemplo,
que tú le llegas y le dices a Jesús, no, mira, en este momento no estoy listo para perdonar a esta persona. Y te llegan otras personas a tu alrededor y dicen, no estoy listo para perdonar a esta persona. Y tú comprendes que ese ser que tiene a Dios dentro de sí está eligiendo, así como tú has elegido durante muchos momentos, sentirte confundida o confundido, está eligiendo en ese momento otra cosa. Y entonces tú dices, bueno, Espíritu Santo, ¿cómo hago para que esta persona lo vea como yo lo veo? A veces te dice, ofrécele un cafecito, déjalo tranquilo, yo me encargo. A veces te dice, hazle un proceso de perdón, ayúdalo a verlo como tú lo ves. Y te muestra las diferentes cosas que puedes decirle, hacerle y ayudar a esa persona. Es decir, comienzas a ser un vehículo de Dios, un vehículo del Espíritu Santo. Te conviertes en un obrador de milagros. Acuérdense que los milagros tienen mucha relación con extender el amor, con llevar la luz a la confusión. Entonces, cuando tú comienzas a hacer eso, comienzas a integrarte como una especie de plan macro para la salvación de la humanidad, que no es más que tu propia salvación. ¿No les parece maravilloso? ¿Quiénes de ustedes sienten que están de vacaciones ahora viviendo y que el Espíritu Santo se está encargando de eso? Esa es, yo diría que una de las cositas que nosotros deberíamos de explorar y de explotar, que ya tú no sientas que vas al trabajo, que ya eres todo, que ya tú no estás de vacaciones, que ya tú no sientas que tienes que obligación de ir a cocinar, de lavar los platos en la cocina, de ponerlo en práctica en el día a día, porque Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente. Es decir, entrena tu sentir, entrena tu mente para que cada vez más veas los milagros a tu alrededor, la sincronía, todo es perfecto. Pero tú no lo ves cuando decides prestarle atención al propósito de sentirte separada o separado. ¿Y qué pasaría si tú simplemente dijeras, no, ya no quiero? Y cuando te sientes con miedo, con rabia, con tristeza, porque eso puede suceder, porque todavía tenemos cuerpito, entonces tú prestas atención, estás alerta. Y entonces tú les dices, bueno, Espíritu Santo, se me escapó esta, ahora necesito el perdón porque me separé de nuevo. Si no, no sintiera rabia, si no, no sintiera tristeza. Si yo estuviera en unidad, es que no tengo la menor duda de que eso es perfecto. Es que comienzo a ver las cosas neutras. Es que comienzo a entender lo que me dice Jesús. Es como que si creamos una montaña rusa, un parque de diversiones. Pero lo creamos con quién? Con toda la creación, con Dios, con el Espíritu Santo, con todo ese gentío ahí. Y de repente vemos que la montaña rusa y el parque de diversiones que creamos está bien bonito, bien chévere. No va a estar bien bonito y bien chévere si lo creó el Hijo de Dios con material divino. Y entonces dice, bueno, ahora me voy a meter a jugar. Y te metes ahí. No pasa nada. Pero en el momento en que ya tú te das cuenta de que estás jugando, ahora tienes un papel importante. Tienes que llevar la conciencia de lo que tú estás aprendiendo a todos los que están en ese parque de diversiones, tú, desde ti, porque afuera no hay pollos ni gallinas. Ay, que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos, no, ya no. Ahora tú puedes ver seres de luz que están queriendo jugar así como tú. Y entonces entiendes un poquito el papel de Jesús para la salvación, porque Jesús nos mandó tremendo curso, porque Jesús nos manda más cursos y nos manda el camino de la maestría o la vía de la maestría, como le quieran llamar, para que nos distraigamos menos, para que tengamos esa conciencia y seamos parte y miembros activos en este plan de salvación del Espíritu Santo.
¿No les parece maravilloso? ¿No les parece que ahora podemos hacer de todo y de vacaciones y disfrutarlo? Yo solo les estoy dando una abreboca, porque no es lo mismo que se los diga a que ustedes lo sientan. Pero estoy tratando de ponerlo tan facilito como a mí me hubiese gustado que me lo explicaran, porque así es la forma en que yo lo aprendo. Y entonces ustedes se dan cuenta de que ahora tienen que enseñar, no se lo pueden quedar para ustedes, tienen que enseñarlo. ¿Y comienzan con quién? Con papá, con mamá, con mi pareja, con mis hermanos, con los que están en mi casa. Tienes que comenzar a practicarlo, a disciplinar tu mente. No crean que tantos años que tú llevas viviendo en la separación no han creado un hábito, sí, y ese hábito hay que deshacerlo. Pero una vez que tú sabes que es fácil, que es sencillo, que es tu decisión y lo vas sintiendo, comienza a quedar de lado. No me lo crean, vívanlo. Miren, yo les dejo aquí ¿saben los últimos 5 ejercicios del curso? Nos dice, amorosamente te entrego este instante santo, porque ahora yo quiero vivir desde el presente. Yo quiero no proyectar con mis intereses personales, con mi pasado, con mis conflictos, que yo me pueda creer cuando me meto en ese granito de maíz. Ya yo no quiero seguir haciendo eso. Espíritu Santo, te entrego este instante santo. Sé tú quien dirige. Yo simplemente quiero seguirte. Ya yo no me quiero seguir sintiendo un granito de maíz. Seguro de que tu dirección me brindará paz. ¿Cómo que no? Y en el momento en que yo me uno con esa voluntad, es que acabó. Ya no necesito el perdón. Ya reconozco quién soy. Ya puedo sentir que cada uno de ustedes son una partecita de mí. Ya puedo extenderle mi amor. Y eso lo tenemos que hacer de instante en instante y crear ese hábito. Para eso es ese curso. Entonces practiquen. Lo más importante que quiero que se lleven el día de hoy es que practiquen, que no lo dejen de lado, hasta que ustedes sientan que ya pueden botar el librito azul de un curso de milagro. Jesús se los dice al final, ¿estás listo para dejar el libro? Déjalo, porque ya debería de estar las enseñanzas del curso en tu corazón. Ya las deberías de aplicar constantemente, ya debería ser un hábito. Ya no necesitas seguir leyendo el curso. Ahora vívelo, experiméntalo y únete al equipo de Jesús activamente para poder seguir llevando la luz. Y esto es una belleza porque este encuentro global, tú puedes ver tantos maestros, tantos maestros slash estudiantes, porque aquí uno no deja de aprender. El verdadero maestro sabe que nunca va a dejar de aprender hasta que tú regreses a la verdadera unidad. Entonces, el maestro que les diga, ya yo lo sé todo, duden, empiecen a dudar. Porque si el mismo Jesús no lo dice, no les va a llegar y decir, no, yo lo sé todo, créeme, no. Él te dice, tú puedes hacer estas cosas y más, ¿ves? Pero es despertar a esa conciencia. Entonces, yo quiero que se lleven eso, practiquen. Hay que deshacer la confusión. Olvídense de la autonomía que ustedes tienen. No se crean más granitos de maíz. Comiencen a reconocer su propia identidad. Practiquen, creen el hábito. Si ustedes no ven a su esposo o a su esposa o a sus hijos como los santos hijos de Dios, pónganle la cara de Jesús enfrente. Y cada vez que vean a cada uno de esos, en vez de hijo de Dios, le decimos, como dicen en Venezuela en Margarita, hijo del diablo. Cuando ustedes vean esos hijos del diablo, porque los hace sentir con ciertas cosas, le ponen la cara de Jesús entre ustedes dos y empiezan a quitarle los conceptos, los juicios, las etiquetas, a verlos desde el presente, para que vean cómo se van transformando. Y el mundo de proyección, de fabricación que estás haciendo desde el pasado, lo comienzas a transformar en un mundo de luz, de paz y de armonía. Si me están siguiendo, ya se me perdieron. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí?
Yo no lo quiero aburrir mucho con esto, así que los que tengan alguna pregunta con mucho cariño, con mucho amor, pueden abrir su micrófono, hacer alguna pregunta, pero yo quiero que les quede claro que no hay separación de pollos ni gallinas, que tú no eres un granito de maíz. Vamos, Jesús, ya Jesús se animó. Sí, pero como yo este año estoy por los comentarios, no por las preguntas, te acabo de enviar un sticker por WhatsApp y os he juntado a ti y a Sebastián en uno con los dos discursos. Todos tenemos experiencia de haber sido agredidos y Pues hablaba claro, él de poner límites para evitar que se me agreda. Es que eso sería creerse un ego que puede ser dañado. El No, amor no. siempre es la respuesta, como haría Jesús de Nazaret en la noche del tormento. Que me ataquen, no soy un cuerpo, soy libre. Jesús, perdona, claro. Sebastián dijo al revés, precisamente dijo al revés, dijo que la parodia era que poníamos límites, pero Sí, que sí, que era falso, correcto. eso no es, Él decía que estaba de moda poner límites, que se aconsejaba claro, poner límites para que no me ataquen. Eso sería creer que para no, soy un Ajá, ego que puede ser dañado, claro. eso, para creer que exacto. tengo esa falsa autonomía y creer que con eso voy a arreglar la vida. Me he explicado mal entonces, quería decir eso. Me sigo Interesante porque creyendo granito de maíz. ¿Ves? Precisamente vendría a ser abrir las puertas a quien quiera agredirme. Solo puedo responder con Exacto. amor. Pero eso tiene que nacer de ti, Jesús. No puede ser impuesto ni obligado, porque te va a doler mientras tú sientas que es impuesto o obligado. El proceso aquí siempre es personal para llegar a la impersonalidad. O sea, a Jesús, Jesús lo puede hacer porque él ya sabe y no tiene dudas. Nosotros tenemos que ir poco a poco teniendo fe, confianza, porque al principio estoy acostumbrado a ver las cosas desde la separación. Pero a medida que yo voy teniendo fe y viviendo las experiencias, y ya yo voy teniendo esas experiencias de que no soy un granito de maíz, sino que voy teniendo claro de que yo soy el santo hijo de Dios, en esa misma medida que yo voy creando ese hábito, ya la fe, la confianza, deja ser y se transforma en certeza. A mí no me queda la menor duda de que mi cuerpo es un vehículo. A mí no me queda la menor duda de que yo soy un ser que está manejando mi cuerpo en este momento, al igual que todos mis hermanos. A mí no me queda la menor duda de que mi hermano no está enfermo, sino que él está creyendo que está enfermo con esa enfermedad. Él está creyéndose el juego. Y entonces yo puedo, de alguna forma, sentir eso y ayudar y convertirme en un obrador de milagros. No es una maravilla, es lo mismo. Y por supuesto que vamos a hablar de lo mismo porque el curso de milagro es cíclico. Te habla acerca de cómo nos separamos, de cómo nos podemos unir, de cómo nos separamos, de cómo nos podemos unir. Entonces eso que nos trae Jesús es una maravilla. Integremos todo. Gracias, Jesús, porque eso es. No, pero sí te explicaste bien. Yo creo que ahora quedó más claro. Nos hemos entendido. Sí, sí. entonces, Bueno, no sé maestro, si alguien más tiene alguna otra pregunta o algo que comentar, yo, pero, yo, ajá, vamos, vamos, Antonio. yo tengo una pregunta y tenemos que ir concluyendo porque nos quedan 5 minutitos. La pregunta es, entonces, ¿tomamos decisión o no tomamos decisión? Mira, Porque ese es el tema, ¿no? Tenemos sí, una a ver falsa si, autonomía, pero en realidad tomamos decisión o no tomamos decisión. a ver si nos queda claro. Cuando yo me creo que soy un granito de maíz, yo puedo creer que estoy tomando decisiones en un mundo que yo creo que es real, pero que no es real. Para yo poder hablar de autonomía, yo tengo que estar en un mundo de separación. ¿Cómo puede existir la autonomía si tú eres todo? Si tú eres una unidad. Y por eso es la falsa autonomía. Eso es lo bonito de este tema, que nos debería de quedar claro de que nosotros no somos nada, ni tenemos que hacer nada, ni podemos hacer nada por separado. Es una ilusión. El que siga creyendo que puede lograr ser millonario, que puede lograr comprarse el carro, que puede lograr comprarse la casa, es como querer usar la magia. A ver, lo vamos a ponerlo así.
es como cuando ustedes se equivocan escribiendo en la computadora y ustedes quieren borrar el error y agarran un lapicito y quieren borrar el error ahora aquí en la pantalla. Ustedes están queriendo resolver el efecto, no la causa. Entonces, vayan directo a la causa. La causa es simple. No estás separada, no estás separado, ni nunca te podrás separar. Eres la santa hija de Dios, el santo hijo de Dios. Desde allí no hay nada que tu santidad no pueda resolver. Eres ilimitada, eres ilimitado. Y al estar allí, tú te das cuenta de que tus intereses personales comienzan a deshacerse. No tienen sentido. No tienen sentido. Y lo que quieres es darle amor incondicional a todo el mundo. Pero eso tiene que ser natural, salir solito de ti. No te lo pueden imponer porque entonces te vas a dar duro contra la pared nuevamente hasta que tú digas, ¿seré yo maestro? ¿Se saben ese chiste? ¿Me da tiempo? Sí, Que está Jesús en la última hace rato. cena y les dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y están los 12 apóstoles todos alerta porque dice, ¿cómo es la cosa? Sí, uno de ustedes me va a traicionar. Y van pasando todos los apóstoles diciendo, ¿seré yo, maestro? Y le dice Jesús, no, tú no serás, no, tú no serás. Hasta que el último que quedaba era Judas, solito, porque ya han pasado los otros 11 y le han preguntado a Jesús, ¿seré yo, maestro? Y Jesús le dice, no, no, tú no serás. Entonces todos se quedan viendo a Judas, como diciendo, bueno, él es el único que falta. Entonces cuando Judas se da cuenta que todos los están mirando y que Jesús también lo está mirando, se los queda viendo y les dice, ¿seré yo, maestro? Y viene Jesús y dice, seré yo, maestro, con el único que queda. Bueno, exactamente así, ustedes tienen que darse cuenta cuando ustedes estén sintiendo miedo, rabia, tristeza, soledad, se sientan víctimas, agresores, se sientan con ese deseo de ser especial. ¿Seré yo, maestro? Sí, seré yo. Entonces, tienes intereses personales, estás creyendo en una falsa autonomía, estás creyendo que puedes tomar decisiones separadas, separado, y eso no es posible, eso es una ilusión. ¿Qué pasaría si tú ahora te unes con todo tu potencial, con todo tu verdadero ser y cambias esa ilusión en la que tú estás sufriendo? Esa es la invitación. Practiquen, practiquen porque en la práctica es donde ustedes le van a ver el queso a la tostada. No importa que venga Sebastián, que Jesús de la Muela, que venga Antonia, que venga Jaume, que venga Damián, que venga María Esté, que venga Jorge y se los diga. No, eso es tuyo. Tú tienes que sentir solito, solita, que tú puedes. Tienes el Santo Espíritu allí para ayudarte, esperando nada más a que tú digas, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? Claro que eres tú, ven acá que te voy a decir cómo es que lo tienes que ver. Ya está, ya está. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por haberme escuchado o espero que les haya servido. A mí me ha servido mucho, la hemos pasado bien chévere, me parece que la hemos disfrutado. Y los invito a que no se pierdan esta maravillosa oportunidad de conocer a los diferentes maestros que vienen a dar sus testimonios de un curso de milagros y que no se pierdan este evento. Este es un evento que a mí particularmente me ha abrido. Estoy hablando ya en portugués. El portugués se me enreda con el español. Me ha abierto la mente de una forma en donde me ha dicho el Espíritu Santo, ¿te das cuenta todos las personas y los obradores de milagros que ya me están escuchando? Conviértete en un obrador de milagros en este momento. Sea activo, no seas pasivo más. ¿Qué estás esperando? Ya no hace falta. Entonces, si no te has inscrito, inscríbete en el encuentro. Y si no te puedes inscribir ahorita, no hay problema. Sigue viniendo a los workshops que son gratuitos. Aprende con cada uno de los maestros. Y si no te puedes inscribir, después te llegará la forma de que te inscribas. Pero no te pierdas de conocer tantas cosas bonitas que están trayendo los diferentes maestros, de cómo están viviendo el curso, las enseñanzas y cómo lo están extendiendo, porque es que no te lo puedes quedar para ti, tienes que extenderlo. Así que muchísimas gracias, gracias Antonia y gracias a todos. Gracias, Jorge. Gracias a todos por estar aquí.
Gracias a todos los maestros y alumnos que acompañan este maravilloso encuentro que se hace una vez al año. Y este año le toca al país donde estamos, España, como anfitrión. Estaremos en Málaga de septiembre 2021 y es para eso que te tienes que inscribir, para que apoyes esa reunión tan preciosa que estamos haciendo. Y como dice Jorge, no te pierdas ningún workshop porque no solamente es gratuito, sino que lo estamos haciendo con muchísimo amor para ti y estamos muy organizados, ¿verdad, Pilar? Como para que todo esté en orden dentro de la belleza que el espíritu nos guía. Sepas que cada workshop está, que ya ha pasado, está grabado en el canal de YouTube del Encuentro Global, que se llama Encuentro Global UCDM. Y también está en la página oficial, que es esta que está aquí, que se llama Encuentro Global UCDM.org, en el área de grabaciones. Allí lo puedes ver, puedes referir cada workshop, envíaselo a quien tú sabes que lo necesita, porque una palabra puede cambiarte la vida. Una palabra, un dicho, una idea, un clic que te haga el Espíritu Santo, utiliza las voces de todos nosotros para poder hacer un clic a aquel que lo necesita. Así que nos despedimos. Gracias. Hoy ha sido una tarde preciosa de workshop. Ya te dejo, Jorge, y el próximo martes nos volvemos a ver a la misma hora. Jorge, adelante. Yo me despido con esta frase que me encanta. Eres un sol con patas. A donde quiera que tú vayas, lleva tu luz. Solamente te digo eso. Eres un sol con patas. A donde quiera que tú vayas, lleva tu luz. Y si te eclipsaste, se metió la luna de repente, llama al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a perdonar para volver a extender mi luz porque soy un sol con patas. A donde quiera que vayas, extiende tu luz. Gracias a todos.